más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver ahora este tema que son funciones trigonométricas complementarias. Y bueno, para esto pues hay que recordar un pequeño concepto. En realidad son las mismas funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, todo eso, pero con otra clasificación. Ya hemos visto, por ejemplo, funciones que son recíprocas y así sucesivamente. Entonces ahorita es otra forma de clasificarlas. Es bastante simple y hasta el nombre va a ayudar mucho para poder identificarlos. Entonces, para esto tenemos que recordar un concepto que vimos hace bastantes videos, que vimos en geometría, que se llama ángulos complementarios. ¿Y a qué se refiere este tipo de ángulos? Ángulos complementarios. Estos ángulos se les conoce así a aquellos que al sumarlos nos da como resultado 90 grados. Por ejemplo, tenemos un ángulo que es de 30 grados y tenemos otro ángulo que es de 60 grados. Si nosotros sumamos esos dos ángulos, ¿cuánto nos da como resultado? 30 más 60, 90. Entonces, decimos que el ángulo de 30 grados, vamos a suponer que este es uno de 30 grados, y el ángulo de 60 grados son complementarios, porque cuando nosotros los sumamos, nos da como resultado 90 grados. Entonces todos los ángulos que al sumarlos nos den 90 grados se les conoce como ángulos complementarios. También, por ejemplo, puede que haya a lo mejor este ángulo 25 más 65. Este par de ángulos son complementarios porque al sumarlos nos da 90 grados. Y si lo representamos gráficamente, ¿cómo quedaría? Imagínense que este es un ángulo y ese ángulo mide 30 grados. Y a continuación vamos a dibujar otro ángulo que mide 60 grados. Ahí está. Y vean, la unión de los dos ángulos, el que mide 30 grados y el que mide 60 grados, me da un ángulo recto. Si este ángulo completo lo unimos, me da ese ángulo recto, ese ángulo de 90 grados. Entonces, esos son los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que al sumarlos o al juntarlos me da como resultado un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Lo podemos ver de forma gráfica aquí. Esto pues es un repaso, ya lo habíamos visto anteriormente, vimos cómo calcularlos y todo eso. Pero pues es necesario recordarlo para traerlo a este tema. Ahora vamos a ver otra pequeña cosita. Ya regresando un poquito a trigonometría, aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. También en geometría nosotros habíamos visto que una característica importante de todos los triángulos, sin importar si la forma que tenga, si es un triángulo rectángulo, isósceles, equilátero, obtuso, obtusángulo, lo que sea, todo triángulo al sumar los tres ángulos que tiene adentro nos da como resultado 180 grados. Ahí está. Entonces, no importa qué triángulo sea, cualquier triángulo al sumar sus ángulos internos nos da como resultado 180 grados. Esta característica igual también ya la habíamos visto anteriormente. Ahora, una característica principal que hemos estado mencionando en todos estos videos es que los triángulos rectángulos se forman de un ángulo de 90 grados. Siempre, todos los triángulos rectángulos se forman de un ángulo de 90 grados. Por eso se les llama triángulo rectángulo, porque tienen un ángulo recto. Rectángulo, o sea, recto ángulo, rectángulo. Entonces, este ángulo, pues no sé cuánto vale. Vamos a ponerle una letra A. Y este otro ángulo tampoco sé cuánto vale. Vamos a ponerle otra letra. La suma de los tres ángulos me debe dar como resultado
180 grados. Entonces, al menos uno de ellos ya lo conocemos. Siempre va a ser 90 grados. 90 grados más un ángulo más el otro ángulo, por lo que habíamos visto, me tiene que dar como resultado esto, 180 grados. Y si se dan cuenta, aquí ya tenemos 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que para que se cumpla esto, estos dos ángulos también me deben de dar 90 grados. No sé cuáles sean sus valores, pero estos dos ángulos, al sumarlos, también me deben dar 90 grados. Entonces tenemos 90 grados de este ángulo recto, más los otros 90 grados de los dos ángulos. Y ya con eso, ahora sí me da una suma de 180 grados. 90 más 90 me da 180. Entonces por esa razón es que estos la suma de estos dos forzosamente debe medir 90 grados. Porque si ya tenemos 90 grados, que estos son inamovibles, o sea, no se pueden cambiar, siempre van a estar ahí. Entonces, independientemente de los valores que tengan estos ángulos, siempre aquí debe haber 90 grados. Para que este valor sumado con este valor, la suma de estos dos ángulos, me pueda dar esos 180 grados. Esa característica de los triángulos rectángulos. Ahora bien, ¿qué acabamos de ver hace un momento? Que cuando dos ángulos se suman, son complementarios. Bueno, cuando se suman y me da como resultado 90 grados, son complementarios. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Que estos dos ángulos que nosotros estamos sumando valen 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro triángulo rectángulo se forma de un ángulo recto y dos ángulos que miden, al sumarlos, 90 grados. Son complementarios. Por ejemplo, vamos a suponer que este ángulo mide 35 grados y este otro mide ¿qué les gusta? 55 grados. Ahí está. Entonces, realizamos la suma en esta ecuación original. Vamos a sustituir los valores. Entonces vean, 90 grados del ángulo recto. Luego, el primer ángulo vale 35 grados. 90 grados más este primer ángulo que mide 35 grados más el segundo ángulo que mide 55 grados. Ahí está. Si realizamos la suma, observen, nada más voy a sumar este ángulo que llamamos A y este ángulo que llamamos B. Nada más son los dos que voy a sumar. Entonces, 90, que ya tenía, más 35 más 55 nos da 90. Y ya realizando esa suma, efectivamente 90 más 90 nos da 180 grados. Entonces, con esto verificamos que efectivamente un ángulo del triángulo rectángulo es recto. Los otros dos van a ser ángulos complementarios porque al sumarlos me va a dar como resultado 90 grados. Aquí está, observen. Sustituimos un ángulo y sustituimos el otro ángulo. Y entonces, al momento de realizar la suma de los dos ángulos, solamente de los dos, me da como resultado 90 grados. Y obviamente ya sumado al ángulo recto ya me dan los 180 grados que debe haber aquí adentro. Entonces, si se dan cuenta, estos dos ángulos que todavía quedan son complementarios porque cumplen esa característica. Ángulos, al sumarlos, me va a dar 90 grados. Vamos con otro ejemplo. ¿Ve? Y para identificar que este ángulo mida 45 grados y este ángulo mida 45 grados. Ahí está. Entonces nuevamente vamos a utilizar la ecuación para ver si es verdad que la suma de los tres mide 180 grados. Entonces, 90 grados
Estos son de ley, siempre va a haber este ángulo recto, 90 grados, más el primer ángulo que mide 45 grados, más el segundo ángulo que mide 45 grados. Se supone que esto me debe dar 180 grados. Estos 90 vamos a dejarlos de momento aquí, me representan el ángulo recto, 90 grados. Vamos a sumar los ángulos A y B, 45 más 45 me da 90. Y esto se supone que debe ser igual a 180. Entonces observen cómo nuevamente, al sumar estos dos ángulos, 45 de uno y 45 del otro, me dio como resultado 90 grados. Entonces quiere decir que este ángulo y este miden 45 grados. Y por lo tanto, pero cada uno mide 45 grados. Y por lo tanto son ángulos complementarios. Y acá al sumarlos me da 90 grados. Siempre, 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 para que sean ángulos complementarios, me debe dar 90 grados. No me puede dar otro valor, 100, 90.1, 90.001, no. Cerradito 90 grados es lo que me tiene que dar. Y ahora si realizamos la suma, 90 más 90, 180 grados. Y esto es igual a 180 grados. Y observamos que efectivamente se cumple, porque como habíamos visto en ecuaciones, de un lado de la igualdad tenemos la misma cantidad que del otro lado. Entonces, en conclusión, tenemos nuestro triángulo rectángulo, siempre se va a formar de un ángulo recto y de dos ángulos que van a ser complementarios, ya que al sumarlos me va a dar como resultado 90 grados. Y bueno, como les había comentado hace ya bastante tiempo, a veces nada más para realizar los ejemplos de área, volumen, todo eso, les ponía valores al azar a los triángulos. Pero en aquella ocasión sí les llegué a decir. Ahorita nada más es para ejemplificar el concepto de área y todo eso. Pero en realidad un triángulo no se le pueden poner valores tan arbitrariamente. Y aquí lo podemos ver. Los ángulos que debemos poner deben ser de tal forma que al sumarlos nos dé 180 grados. Porque si no, entonces ya nuestro triángulo estaría todo erróneo. Entonces aquí ya vemos de entrada primero que no podemos ponerle los valores que nosotros queramos, porque debe cumplirse que los tres ángulos me debe dar como resultado 180 grados. Y ahora bien, supongamos que nada más me dan un ángulo. Supongamos que este vale 27 grados. ¿Cómo determino el valor del otro ángulo? Pues con la misma ecuación. La suma de los tres ángulos me debe de dar 180 grados. Entonces, tenemos ya un primer ángulo. Incluso aunque no diga 90 grados, nada más con ver que se forma un ángulo recto, donde las dos líneas son perpendiculares, ya sabemos de entrada, por lo que hemos visto de líneas perpendiculares, que aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Ya ven cómo aquí todo se está viendo? Todo lo que hemos visto de geometría. Por eso primero se enseña geometría y luego esto. Tenemos otro ángulo. Este sí nos lo están dando. Son 27 grados. Más. Y nos hace falta el otro ángulo. Pero ese no sé cuánto valga. ¿Qué vimos en álgebra? Para representar una cantidad que desconocemos, utilizamos una variable. Entonces le ponemos la letra B. Y sabemos que la suma de los tres ángulos me da como resultado 180 grados. Y entonces, a partir de ahí, pues para encontrar el valor que hace falta, resolvemos la ecuación. Ya ven cómo estamos aquí en trigonometría, estamos aplicando todo. Aritmética, geometría, álgebra. Entonces por esa razón primero se enseñaron esas materias. Y vean, parecía que no estaba relacionado. Y sí, ya vamos a empezar a ocupar álgebra. Entonces resolvemos esa ecuación. Vamos a sumar esos valores. 90 más 27, eso nos da como resultado 117. Más B, y esto es igual a 180. Despejamos B. Este 117 que está sumando, lo pasamos del otro lado restando. B es igual a 180 menos 117. Y al final
final me da como resultado que B es igual a 63. Y ya tenemos el valor del otro ángulo, 63 grados. Entonces ya encontramos, gracias a este concepto de ángulos complementarios y del concepto de la suma de los ángulos internos, ya encontramos el valor del otro ángulo. Y ahora, para verificar si es correcto, pues realicen la suma de los dos ángulos, A y B. Forzosamente debe dar 90 grados. Entonces, 63 más 27, 3 y 7 nos da 10. Vamos 1 y 6, 7 y 2, 9. Efectivamente nos dieron 90 grados. Entonces observen cómo todo se está comprobando, no son cosas que me estoy sacando de la manga. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tenemos 20 grados y nos piden encontrar el ángulo complementario de ese triángulo. Siempre que les pidan encontrar el ángulo complementario se refieren al otro. Entonces, por si ven esa palabra rara de ángulo complementario, pues se refiere más que nada al otro, porque ya vimos que este ángulo y este son complementarios. Por eso borramos esto y tenemos lo siguiente. Veamos, tenemos este ángulo que mide 30 grados, o incluso también podrían, bueno, les voy a enseñar otro método para determinarlo, que es exactamente lo mismo. 90 grados del ángulo recto más 20 grados más el ángulo que no conocemos me da como resultado 180 grados. Resolvemos esa operación y tenemos lo siguiente: 90 más 20 nos da 110 más B, y esto es igual a 180 grados. Despejamos la ecuación de B, vamos a despejar B, tenemos B es igual, 110 que está sumando pasa restando, 180 menos 110, y eso nos da como resultado que B es igual a 70 grados. Ahí está. Ahora, vamos a aplicar el concepto de ángulo complementario para determinar este mismo valor que habíamos dicho de ángulos complementarios. Al sumar estos dos ángulos me debe dar como resultado 90 grados. Entonces, el ángulo 1 más otro ángulo B me debe dar como resultado 90 grados. Ya no tenemos dudas, ya por lo que hemos visto, que estos dos ángulos son complementarios, porque al sumarlos me dan 90 grados. Entonces el primer ángulo más el segundo ángulo me debe dar 90 grados. De estos ángulos uno ya lo conocemos, vamos a sustituirlo en la expresión. 20 más B, pues no lo conocemos. Bueno, imaginen que no hemos hecho esto, y esto es igual a 90 grados. Resolvemos la ecuación, este 20 que está sumando pasa restando, 20 es igual a 90 grados, B, perdón, es igual a 90 grados menos 20, y realizando esa operación B es igual a 70 grados. Y observen cómo nos dio el mismo valor. Entonces, ¿cuál procedimiento pueden aplicar y que ustedes quieran? En videos anteriores este fue el que nosotros manejamos, pero aplicando lo de ángulos complementarios llegamos al mismo resultado. Entonces la suma de los dos, este procedimiento lo voy a aplicar en el resto del video, pues para que quede más claro todo esto. Entonces, con esto verificamos que efectivamente estos dos ángulos son complementarios. Siempre estos dos ángulos, siempre van a ser complementarios, siempre. La suma de estos dos me va a dar como resultado 90 grados. Esa es una característica de los ángulos complementarios. Al sumarlos me va a dar 90 grados. Y bueno, ya que entendimos esto de 90 grados de ángulos complementarios, ¿qué tiene que ver con las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas, dependiendo de el valor que resulte, se pueden clasificar en funciones complementarias. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Voy a borrar todo esto.
Entonces, dejando ese mismo valor, el otro ángulo habíamos descubierto que mide 70 grados. Vamos a tomar un ángulo principal. Sabemos que para calcular las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, todas esas, necesitamos una función principal, perdón, un ángulo principal. Voy a considerar este. Y a partir de ese ángulo y con ayuda de la calculadora, voy a determinarlo. Entonces, voy a escribir aquí todas las funciones y luego el ángulo. Seno, coseno, luego con azul, secante, la cosecante, ahorita van a entender por qué con rojo, tangente y la cotangente. Ahí está. Entonces voy a calcular las funciones trigonométricas de este ángulo porque es mi ángulo principal. Sería seno de 20, coseno de 20, secante de 20, cosecante de 20, tangente de 20 y cotangente de 20. Y esto es igual, esto lo voy a hacer con la calculadora. Esto es igual, 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 esto es igual. Entonces ya sabemos cómo trabajar con la calculadora. Voy a introducir los ángulos directamente en grados. No va a ser en radianes, entonces no hay que hacer ningún cambio. Entonces, para seno de 20, introducimos en nuestra calculadora la función seno. Adentro escribimos el ángulo y ya me da el resultado. Me da con otro color que sea un poquito más, me da 0.34. Ahí está. Luego igual, coseno, introducimos en nuestra calculadora. Nada más lo voy a hacer esto una vez, y después lo voy a hacer manualmente, más que nada para que no tengan dudas. Coseno de 20, y eso me da como resultado 0.93. Luego, secante, la calculadora no tiene directamente la secante, entonces vamos a utilizar su equivalencia. Sabemos que la secante es igual a 1 sobre coseno del ángulo, que en este caso es de 20. Entonces, como nuestra calculadora no tiene esta función, pues lo que nosotros vamos a hacer es introducir esta expresión para que me dé el valor de la secante. Y entonces sería 1 sobre coseno de 20, así observen. Y esto me da como resultado 1.06. Ahí está. Ahora, vamos con la cosecante. Igual, la calculadora no tiene la función, entonces vamos a usar las equivalencias que ya habíamos visto. Cosecante, y esto es igual, la equivalencia que habíamos visto era 1 sobre el seno del ángulo. Entonces, en vez de introducir en la calculadora la función porque no la tenemos, vamos a introducir su equivalencia. 1 sobre seno de 20. Así. Uy, eso no. Ahí está. Y ya tenemos el resultado. 2.92. Y bueno, la tangente, esa sí está directamente. Escribimos la función tan. Ahí está. Y el resultado que me da es 0.36. Y la cotangente, esa no está en la calculadora, bueno, es la que yo tengo. A lo mejor algunos si la tienen, y pues ya directamente la introducen, pero si son como yo, donde su calculadora no la tiene, vamos a utilizar las equivalencias. Hayamos visto que la cotangente se puede calcular así: 1 sobre tangente del ángulo, en este caso de 20 grados. Entonces, como yo no tengo esta función en mi calculadora, voy a introducir su equivalencia. Esto, en vez de introducir esta función, pues escribo su equivalencia. Tenemos 1 sobre tangente de 20, así quedaría.
me da como resultado 2.74. Y ya tengo las 6 funciones trigonométricas de ese ángulo. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo no quiero este ángulo como mi ángulo principal? Quiero calcular las funciones trigonométricas de este ángulo. Ahora yo quiero que este sea mi ángulo principal. Entonces, ahora quiero que mi ángulo complementario sea al que le voy a calcular todas esas funciones trigonométricas. Pues vamos a hacerlo, como ya sabemos. Aquí sí ya los voy a introducir un poquito más rápido sin enseñarles con la calculadora. Veamos. Voy a escribirlos así como están, con los mismos colores. Bueno, para que no se hagan bolas, primero voy a calcular el seno y el coseno. El seno de 70 y el coseno de 70. ¿Qué me da? Me da como resultado, esto es igual, veamos, seno de 70 y me da, para que me crean, 0.93. Y coseno de 70 me da 0.34. Ahí está. Y observen, aquí ocurrió algo interesante. Vean, el seno de uno de los ángulos me dio 0.34 y el coseno, pero del ángulo complementario, me dio 0.34, es decir, me dio el mismo valor. Entonces, el seno de un ángulo y el coseno del ángulo complementario me dieron el mismo valor. Y lo mismo ocurre de forma inversa. Observen, seno de 70 me dio 0.93. Y el coseno del ángulo complementario, es decir, del otro ángulo, me dio el mismo valor, 0.93. Entonces es algo interesante. El seno de este ángulo me da el mismo valor que si calculo el coseno del ángulo complementario. Vamos a poner esa relación aquí arriba. Entonces, seno, así con una flechita, y coseno. Vamos a ver qué pasa con las demás funciones trigonométricas. Con el azul voy a escribir ahora la secante y la cosecante. Secante y cosecante. Igual del otro ángulo con el que estoy trabajando, que es de 70 grados. 70 grados, 70 grados. Y esto es igual. Introduciendo estos valores, para la secante, sabemos que es 1 sobre coseno de 70, me da 2.92. Y para la cosecante sabemos que es 1 sobre seno. Y es 1.06. Y vean, ocurrió exactamente lo mismo. La secante de un ángulo me dio el mismo resultado que la cosecante del otro ángulo. Entonces la secante de este ángulo me dio el mismo resultado que la cosecante del ángulo complementario. Y al revés, la cosecante, bueno, ponemos otra vez aquí, la secante de este ángulo me dio 2.92, que es el mismo valor que la cosecante del ángulo complementario, 2.92. Entonces vamos a poner esa relación. Si se dieron cuenta, la secante de un ángulo me da siempre el mismo valor que la cosecante del ángulo complementario. Entonces le ponemos aquí secante y cosecante. De hecho, hasta como que los nombres se parecen. Seno, coseno. Secante,
secante. Y entonces ya han de intuir que con la tangente y la cotangente ocurre algo similar. Entonces, veamos. Lo escribo igual con rojo. Tangente de 70 y cotangente de 70. Y esto es igual, esto es igual. Y nos queda que la tangente de 70 me da 2.74. Y la cotangente de 70 me da 0.36. Ahí está. Y entonces podemos concluir lo mismo. La tangente de un ángulo, en este caso de 20, me da el mismo valor que la cotangente del otro ángulo, del ángulo complementario. Vean, 0.36. Y la tangente de un ángulo, que me dio 2.74, me da el mismo valor que la cotangente del ángulo complementario, 2.74. Entonces ahí me están dando también los mismos valores. Vean, cotangente y tangente. Vamos a escribirlo aquí. Pero bueno, sí me dieron los valores, pero ¿eso qué significa? Tangente de uno y la cotangente del otro. Significa que estas funciones, así como las fui poniendo de color, por eso también las puse de colores para que las fueran identificando, son funciones trigonométricas complementarias. ¿Por qué se les llama así? Son funciones trigonométricas complementarias porque la función de un ángulo me va a dar el mismo valor que la función del ángulo complementario. En este caso, el seno de un ángulo me va a dar el mismo valor que el coseno de su ángulo complementario, justo como vimos aquí. El seno de un ángulo, que es 20, hasta lo voy a subrayar, me dio el mismo valor que el coseno del ángulo complementario, 0.34. Entonces, este es un par de funciones trigonométricas complementarias, porque el seno de un ángulo me da el mismo valor que el coseno del ángulo complementario. Esta es otra función trigonométrica, otro par de funciones trigonométricas. La secante de un ángulo, aquí lo ponemos, 2.6, y me da el mismo valor que la cosecante, pero del ángulo complementario, que me da 1.6, bueno, 1.06. Entonces aquí estamos trabajando con este ángulo de 20 grados, la secante, y la cosecante la estamos calculando con el ángulo complementario, que igual me da de 1.06. Entonces, si se dan cuenta, la secante de un ángulo me da el mismo valor que la secante del ángulo complementario. Por eso fue que retomamos este concepto de ángulos complementarios, porque si no, no entenderían de qué estoy hablando. Y lo mismo ocurre con la tangente. Vean, la tangente de un ángulo, en este caso el de 20, me dio 0.36 y me dio el mismo valor que la cotangente, pero del ángulo complementario, que habíamos visto era 70, 0.36. Entonces la tangente y la cotangente también son funciones complementarias, porque la tangente de un ángulo me va a dar el mismo resultado que la cotangente del ángulo complementario. Entonces esas son las funciones complementarias. Son funciones que la función de tal forma que la función de un ángulo me va a dar el mismo valor que la función del ángulo complementario. Como aquí, el seno de 20 grados, incluso lo voy a poner separado para que se pueda visualizar mejor. El seno de 20 grados me dio como resultado 0.34. Y el coseno del ángulo complementario, que es 70, también me dio el mismo valor. Entonces, el seno de 20 grados es igual al coseno del otro ángulo complementario, y es igual ambos a 0.34. Entonces vean, el seno de un ángulo me dio 0.34 y el coseno
del otro ángulo complementario, del otro ángulo que es complementario, me da 0.34. Entonces a eso se refiere con funciones trigonométricas complementarias. Que el seno de un ángulo me va a dar el mismo valor que el coseno del ángulo complementario. La secante de este ángulo me va a dar el mismo valor que la cosecante del ángulo complementario. Incluso lo puedo poner aquí. Vean, la secante de un ángulo de 20 me dio como resultado 1.06. Y este 1.06 también es igual a la cosecante del otro ángulo complementario. Entonces la secante de un ángulo me dio el mismo valor que la cosecante de su ángulo complementario. Vean, sumen los ángulos y les va a dar el resultado. 20 más 70 nos da 90. 20 más 70 nos da 90. Lo único que cambia es la función. Pero para que no se les olvide cuáles son complementarias, pues acuérdense de los nombres, son parecidos. Seno, coseno. Secante, cosecante. Y lo mismo ocurre con la tangente. La tangente de un ángulo me da, bueno, 20, me dio como resultado 0.36. Y este 0.36 me dio la cotangente del ángulo complementario. Ahí está. Vean, 0.36. Por eso los estoy igualando. Entonces la tangente de un ángulo me da el mismo resultado que la cotangente del ángulo complementario. La secante de un ángulo me da el mismo valor que la cosecante, pero del ángulo complementario. Y el seno de un ángulo me dio el mismo valor que el coseno del otro ángulo. Entonces, gracias a esto de funciones trigonométricas complementarias, ya lo veremos más claro ahorita en los ejemplos, con determinar las funciones trigonométricas de un ángulo, podemos obtener las funciones trigonométricas del otro ángulo. Y ya no tenemos que estar calculando para cada ángulo de forma independiente. Utilizando este mismo concepto, nada más con calcular el de un ángulo, ya podemos obtener el del otro. Entonces, vamos con un ejemplo para que todo esto quede más claro. Aquí pues nada más es como que la demostración de por qué son complementarias. El seno de un ángulo y el coseno del complementario me dan el mismo valor. La secante de un ángulo y la cosecante del complementario me dan el mismo valor. Y la tangente de un ángulo y la cotangente del otro me dan el mismo valor. Borramos todo esto. Y entonces vamos con un ejemplo. Vamos a suponer que aquí tenemos un ángulo de 30 grados. Ahí está. Y nos piden hallar las funciones trigonométricas de los dos ángulos empleando este concepto de funciones trigonométricas complementarias. Voy a borrar todo esto. Ahí está. Entonces, tenemos lo siguiente. Veamos. Seno de 30, coseno de 30, secante de 30, cosecante de 30, tangente de 30 y cotangente de 30. Bueno, estos valores pues no son. Entonces, nos piden hallar las funciones trigonométricas de los dos ángulos. Lo que podemos hacer es un método largo. Hallar seno, coseno, secante, todas estas para un ángulo y luego todas estas para el otro ángulo con la calculadora. O podemos utilizar este concepto de funciones trigonométricas complementarias. Entonces tenemos lo siguiente. Vean, vamos a calcular el seno, coseno, secante de todas las funciones de este ángulo. Para eso pues vamos a utilizar la calculadora. Ya veré más adelante, no me gusta así como que yo hacerlo en la calculadora y de créanme. Pero bueno, aquí también para que ustedes vayan verificando con su calculadora y vayan obteniendo los valores. Posiblemente enseñe más adelante cómo calcular las funciones con tablas, pero es que ya casi no se utilizan. Entonces todavía estoy pensando a ver si lo enseño o no. Entonces tenemos seno de 30 me da 0.5.
Luego, coseno de 30 me da 0.86. Luego, secante de 30 me da 1.15. Luego, cosecante de 30 me da 2. Luego, tangente de 30 me da 0.57. Y cotangente, bueno, para la secante, cosecante y cotangente, pues usamos las equivalencias que habíamos visto. Cotangente de 30 me da 1.73. Ahí está. Ya de forma rápida obtuvimos las 6 funciones trigonométricas de este ángulo. Ahora, utilizando este concepto de funciones complementarias, vamos a aprender el del otro ángulo. Pero para empezar, ¿cuánto vale el otro ángulo? No lo tenemos. Podemos calcularlo. Sabemos que la suma de este ángulo y este ángulo, como son ángulos complementarios, me da como resultado 90 grados. Entonces, este ángulo que mide 30, con otro que esté aquí, este ángulo que mide 30, sumado a su otro ángulo complementario que no conocemos, me da 90 grados, ya que sabemos que son complementarios. Despejamos la B, este 30 que está sumando pasa restando, y me da como resultado 90 menos 30, 60. Entonces quiere decir que el otro ángulo mide 60. Ahí está. Y ahora vamos a calcular las funciones trigonométricas del otro ángulo. Entonces voy a escribir igual, nuevamente así. Voy a escribirlo con los mismos colores para que sea más fácil visualizar. Entonces sería seno, luego sería coseno, luego sería secante, luego sería cosecante, luego sería tangente y cotangente. Ahí está. Y el ángulo, pues ya vimos que es el otro de 60 grados. 60 grados, 60 grados, 60 grados, 60 grados y 60 grados. Y a partir de estos valores ya podemos obtener los del ángulo complementario, simplemente siguiendo esta tablita. El seno de un ángulo, el resultado del seno de un ángulo va a ser igual al coseno del complementario. Entonces, quiere decir que para calcular este coseno, el seno de un ángulo va a ser igual al coseno del otro ángulo. Por lo tanto, coseno del ángulo complementario vale 0.5. Ahí está. Entonces, el seno de un ángulo, nada más véanlo así, identifican las funciones para poder acordarse. El seno de un ángulo, el resultado del seno de un ángulo va a ser igual al coseno del otro ángulo. Como aquí me dio 0.5, entonces el resultado del coseno va a ser 0.5. Y bueno, si no me creen, pues vamos a hacerlo aquí. Aquí está esto, coseno de 60 y, bueno, un medio, déjenle cambio a decimal, 0.5. Ahí está. Entonces sí coincide todo esto que habíamos visto. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Vamos a calcular este coseno. Por eso las flechitas las puse en ambos lados. El resultado del coseno de un ángulo va a ser igual al seno del otro ángulo. Entonces el coseno de un ángulo, el resultado que me dio es 0.86, va a ser igual al seno del otro ángulo, 0.86. A ver si es cierto. Seno de 60. Vean, aquí está.
bueno, salió esa cosa, lo convierto a decimal, 0.86. Entonces, oh, sí coincide. Luego, aquí tenemos la secante y aquí tenemos pues todas las demás secantes. Entonces, secante de un ángulo va a ser igual, el resultado de la secante va a ser igual al resultado de la cosecante del otro ángulo. Entonces, lo que tenemos aquí va a ser el resultado de la cosecante. O sea, el resultado de esto va a ser lo mismo que tenemos acá, 1.15. A ver si es cierto. ¿Se acuerdan que para calcular la cosecante utilizamos su equivalencia? 1 sobre seno de 60, lo cambio a decimal, 1.15. Lo mismo que tenemos acá. Luego vamos con la siguiente. La cosecante de un ángulo va a ser igual, el resultado de esa cosecante va a ser igual a la secante del otro. ¿Cuánto me dio cosecante? Me dio 2. De secante es igual a 2. Ahí está. Vamos a ver si es cierto. Para hallar la secante, ¿qué nos queda? 1 sobre coseno de 60. Vean, se los muestro para que vean que no les hago trampa. 2, el valor que tenemos acá. Y luego, ¿qué tenemos? Tangente. Nada más hay que seguir la tablita. Tangente de un ángulo, el resultado me va a dar igual que la cotangente del otro. Entonces quiere decir que el resultado de la tangente va a ser el resultado de la cotangente del otro ángulo. Es 0.57. ¿Es cierto? 1 sobre tangente de 60. Vean. Déjenle cambio a decimal. 0.57. Lo que tenemos acá. Y por último, la cotangente de un ángulo, el resultado de esa cotangente va a ser el mismo resultado de la tangente del otro. Entonces quiere decir que este resultado va a ir en la tangente. Y esto es igual a 1.73. Les digo, nada más hay que seguir este pequeño diagrama para poder obtener los otros. A lo mejor ustedes hubieran dicho, esto hubiera sido más fácil de forma manual. Tal vez sí, pero ahorita pues como apenas estamos explicando, por eso me voy de forma lenta. Y ahorita el siguiente ejemplo va a ser más rápido. Tangente de 60, vean, es igual a raíz de 3, déjenlo cambiar a decimal, 1.73, lo que escribí acá. Entonces vean cómo se coincidieron los resultados que si nosotros lo hubiéramos trabajado con la calculadora. Entonces, como ven, es bastante simple, nada más es entender ese concepto. La función trigonométrica de un ángulo me va a dar el mismo resultado que la función trigonométrica del ángulo complementario, así como está. Y de esa forma pues podemos obtener todos los valores. Entonces, funciones trigonométricas complementarias, ¿a qué se refiere? Son aquellas funciones en las que la función de un ángulo me va a dar el mismo resultado que si le aplicamos otra función al ángulo complementario. Vamos con otro ejemplo. Nada más voy a borrar los ángulos. Ahí está. Entonces, ahora supongamos que nos dan este ángulo. Nos dicen que es de 35 grados. Ahí está. Pero nos dicen allá las funciones trigonométricas de todos los ángulos. No nos está. Este ya sabemos de entrada que son 90 grados. Vamos a ignorarlo por un momento. No nos dan este. Lo que sabemos es que este ángulo y este son complementarios porque al sumarlos nos da 90 grados. Entonces, aprovechando ese concepto, vamos a encontrar el ángulo que hace falta. Borramos esto. ¿Qué nos queda? Sería el primer ángulo más el otro que no conocemos. Vamos a ponerle la letra A
para representar una cantidad desconocida, y como son ángulos complementarios me da como resultado 90 grados. Entonces ya tengo mi ecuación, despejo la A. Si este número está sumando, pasa del otro lado restando. A es igual a 90 menos 35, y A me da como resultado 55. 5 y 5 me da 10. Llevo una, 5 y 3, 8 y una 9. Entonces ya tengo mi otro ángulo. Pueden empezar con el ángulo que ustedes quieran, no hay problema. Voy a empezar ahora con esto, a calcular todas sus funciones trigonométricas. Seno de 35, coseno de 35, secante de 35, cosecante de 35, tangente de 35, cotangente de 35. Y los valores de las funciones trigonométricas de esas son: seno de 35 me da 0.57. Está. Y una vez calculo el de la cosecante, me da 1.74. Luego, coseno de 35 me da 0.81. Y una vez calculo el de la secante, me da 1.22. Y luego, tangente de 35 me da 0.70. Y el de la cotangente me da 1.42. Ahí está. Ahora, utilizando este concepto de funciones trigonométricas complementarias, vamos a encontrar el otro. Entonces, uno de nuestros ángulos fue 35. El ángulo complementario sería el otro, 55. Entonces, seno de 55, coseno de 55, secante de 55, cosecante de 55, tangente de 55 y cotangente de 55. Estos no son los resultados, vamos a borrarlos. Ahí está. Y entonces seguimos nuestra tablita. El seno de un ángulo, el resultado, va a ser igual al coseno del ángulo complementario. Entonces, como este es el coseno del ángulo complementario, entonces va a ser este el mismo valor. El resultado del seno va a ir en el coseno del otro ángulo, 0.57. Luego, aquí tenemos este coseno. ¿Dónde va su resultado? El coseno de un ángulo va a ir en el seno del otro ángulo. Entonces, el resultado de aquí va a ir en el seno, 0.81, ya que son funciones complementarias. Las funciones complementarias del seno y coseno, el seno de un ángulo me va a dar el mismo resultado que el coseno del ángulo complementario. Por eso el seno de este ángulo me da el mismo resultado que el coseno del ángulo complementario. Vamos con el siguiente par. Vamos con la secante. El resultado de esta secante va a ser el mismo que el de la cosecante del ángulo complementario, que sería aquí. Sería, ¿cuánto me dio secante? 1.22. Y este valor va en la cosecante del otro ángulo, 1.22. Ahí está. Luego, el resultado de la cosecante de un ángulo, aquí está, va a ir en la secante del otro ángulo, o sea, así. Y entonces es 1.74. Y finalmente vamos con la tangente. La tangente de un ángulo, el resultado, así como sigue el diagrama, va a ser el mismo que la cotangente del otro. Entonces va a ir así. Este resultado de la tangente va a ir la cotangente, 0.70. Y de forma inversa, el resultado de la cotangente de un ángulo, o sea, este resultado, va a ir en la tangente del otro. Entonces el resultado de esta cotangente va a ir en la tangente del complementario, 1.42. Y ya hemos obtenido de forma más fácil los resultados. Vamos con otro ejemplo. Veamos. Vamos a ponerle a este ahora en radianes.
Bueno, primero voy a borrar eso. Tienen dos opciones. Una, utilizar su calculadora con radianes, o la otra, pasar los radianes a grados. En mi caso yo prefiero ahorita pasar radianes a grados para que recordemos eso, cómo era que hacíamos la conversión de radianes a grados, sobre todo porque ya después se va a ocupar. Y esto pues lo vimos en geometría, pero lo llegamos a mencionar y ya no lo volvimos a tocar, entonces seguramente a muchos se les olvidó. Entonces por eso voy a volver a ver esa conversión, más que nada porque más adelante ya se ocupa muchísimo. Entonces me interesa más que sepan hacer la conversión que meter directamente estos datos a la calculadora. Sabemos que en la calculadora no se introducen así, hay que hacer una conversión y todo eso dentro de la calculadora. Entonces, para aquellos que no sepan, en videos anteriores sí mencioné cómo introducir este valor en la calculadora, en radianes. Pero aquí les vuelvo a repetir, aquí me interesa más que sepan realizar la conversión de radianes a grados. Borramos todo esto y esto. Ahí está. Entonces, ¿cómo se realiza la conversión? Se realiza con una regla de 3. Utilizamos la equivalencia que ya conocemos. Pi vale 180 grados. Ahora, pi tercios lo escribimos pues abajo del número pi. Ya habíamos visto que con la regla de 3 siempre los datos del mismo tipo van de un lado. Entonces aquí todo lo que tenga pi va de este lado. Y ahora sí, ¿cómo resolvíamos esa regla de 3? Entonces, esta equivalencia es de ley. Siempre la vamos a utilizar. Y debajo escribimos lo que nosotros queremos convertir. Entonces, pi tercios, lo que hacemos, lo que queremos es encontrar cuánto equivale en grados. Entonces, lo que hacemos es una regla de 3 directa. El número de abajo lo multiplicamos por el de arriba, pero del otro lado. Entonces sería pi tercios por 180. Y vean cómo vamos a reír. Cosas que vimos en álgebra las vamos a aplicar aquí. Esto es igual 180 por pi. Es como si multiplicara, aunque pi es un número, vamos a verlo como variable. 180 por la variable, pues nos da 180 pi sobre 3. Ahora, como habíamos visto división de monomios, este valor y este los podemos simplificar. El coeficiente de arriba y de abajo lo podemos simplificar. ¿Y qué nos queda? 180 entre 3 nos da como resultado 60. Ya ven como todo lo que habíamos visto en álgebra lo estamos ocupando aquí. Por eso primero se enseña álgebra y ya después pasamos a trigonometría. Y luego el resultado que nos dio lo vamos a dividir entre el otro número de arriba. 60 pi entre pi. Habíamos visto que cuando hay una variable arriba y abajo del mismo tipo, con el mismo exponente y todo, se cancela. 60. Y ese es el resultado que va aquí. Y como está en el lugar de los grados, entonces también son grados. Y entonces ya tenemos aquí esta misma flechita nos está indicando la equivalencia. Pi tercios es equivalente a 60 grados. Entonces, tenemos aquí 60 grados. Y ahora, pues vamos a hacer lo mismo que hemos visto en todos estos ejemplos. Vamos a borrar todo esto, la conversión. También me fui un poquito rápido porque esto ya lo habíamos visto anteriormente, nada más quise hacer un breve repaso. Y sí, medio lo explico un poquito rápido, pero creo que sí lo expliqué bien. Ya si de plano no me entendieron, me avisan y les paso los videos correspondientes. Porque igual, si me pongo a explicar un poquito más detallado, el video va a quedar muchísimo más largo. Entonces, bueno, voy a borrar este. Ya tenemos un ángulo, nos faltaría el otro. Pues vamos a determinarlo con el concepto de ángulos complementarios. Este ángulo, 60, más este que no conocemos, B, como ambos ángulos son complementarios, al sumarlos me da como resultado 90 grados. Despejamos B, este 60 que está sumando pasa restando. B es igual a 90 menos 60 y B es igual a 30. Y ya tenemos este valor. Me
Me da risa como en un solo video, era lo que les decía en álgebra. En un solo video estamos ocupando temas de muchos videos. Ya tenemos este ángulo y el complementario. Entonces, ahora sí, pues vamos a calcular seno, coseno, secante y todo eso. Entonces, seno de 60, coseno de 60, secante de 60, cosecante de 60, tangente de 60 y cotangente de 60. Esto sí, lo vamos a hacer con la calculadora. Ya los otros, pues ya vamos a hacerlos aplicando este concepto de funciones trigonométricas complementarias. Seno de 60 me da 0.86. Y una vez voy a calcular la cosecante. 1.15. Luego, coseno de 60 me da 0.5. Y una vez voy a calcular la secante, me da 2. Luego, tangente de 60 me da 1.73. Y la cotangente me da 0.57. Ahí está. Y ahora sí, ya tenemos las funciones trigonométricas de un ángulo. Vamos a encontrar las del otro ángulo. Borramos esto. Entonces, el otro ángulo complementario es 30 grados. 30, 30, 30, 30, 30. Y entonces empezamos. El resultado del seno, que es esto, como vemos aquí, va a ser igual al coseno del otro ángulo. Entonces, este resultado que está en el seno va a ir en el coseno. 0.86. Luego, ¿qué pasa con esto? El resultado del coseno de un ángulo va a ir en el seno del otro ángulo. Y el resultado es 0.5. Ahí está. Voy a borrar esto. Y continúo. Ahora voy con la secante y cosecante. El resultado de la secante de un ángulo va a ser el mismo que la cosecante de su complementario. Entonces este resultado va a ir en la cosecante. 2. Luego, la cosecante de un ángulo, el resultado, va a ser igual a la secante del complementario. Entonces iría por acá. Este 1.15 que está en la cosecante, iré la secante del otro ángulo. Y voy a borrar esto. Finalmente, tenemos lo siguiente. La tangente, el resultado de la tangente va a ser igual al de la cotangente, pero del otro ángulo. Es aquí 1.73. Y luego, el resultado de la cotangente va a ser igual al de la tangente del otro ángulo. Y entonces aquí tenemos 0.56. Y ya tan rápido tenemos los valores. Y bueno, vamos a tomar uno al azar. Esta, tangente. A ver, tangente de 30, ¿cuánto nos da la calculadora? Bien, tangente de 30 me da eso, lo paso a decimal. 0.57. Lo mismo que tenemos aquí. Entonces, como ven, es relativamente simple, no es difícil. Nada más es recordar este concepto. ¿Qué son ángulos complementarios? Son dos ángulos, dos o más ángulos, pueden darse los casos también, que al sumarlos me da como resultado 90 grados. En un triángulo rectángulo, uno de los ángulos forma 90 grados. Y los otros dos ángulos son complementarios, porque al sumarlos me va a dar como resultado 90 grados. Gracias a eso, si nos hace falta uno, podemos encontrar el otro. A partir de esto surgen las funciones trigonométricas complementarias. Las funciones trigonométricas complementarias son aquellas en las que al calcular el seno de una me va a dar el mismo resultado que el coseno de la otra. Al calcular la secante de un ángulo me va a dar el mismo resultado que la cosecante, pero de su complementario. Y al calcular la tangente, aquí
y si es más claro porque dejé las flechitas, a calcular la tangente de un ángulo, me va a dar el mismo resultado que la cotangente de su ángulo complementario. Y entonces básicamente fue todo esto. Les digo, a veces en trigonometría como que es más larga la teoría, en sí la explicación, que los ejercicios. Los ejercicios en realidad son muy fáciles. Trigonometría se me hace que es muchísimo más teoría que ejercicios porque están bastante simples. Quería ponerles otro ejercicio de grados, minutos y segundos para recordar cómo se realizan esas conversiones, pero creo que ya no dio tiempo. Lo pondré en algún otro video. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Entonces van a intentar con dos ángulos nada más. Con un ángulo que sea de 38 grados. Este va a ser el primer ejercicio. Y otro que sea con pi doceavos, pi sobre 2. Entonces, encontrar el ángulo complementario y a partir de ahí, y con esto que vimos, encontrar los valores para los dos ángulos de las funciones trigonométricas. Entonces, estos serían los ejercicios que propongo y esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olvides suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.